Bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del libro de Hechos. Hoy vamos a ver el capítulo número 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, aquí hay varias cosas que considerar. La primera es que esperen qué se encontraba la iglesia. En el versículo 2, bueno, primero menciona a los siervos que se encontraban en la iglesia de Antioquía. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger. Se cree que este Simón pertenecía a África, desde la zona de Nigeria. Lucio de Cirene, Cirene también era un espacio que estaba en África. Y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba, acá dice, ministrando estos al Señor y ayunando. En otras traducciones aparece como adorando ellos al Señor y ayunando. En eso se encontraba la iglesia, y en ese contexto el Espíritu Santo le dice: apártenme a Bernabé y a Saulo. O sea, desde la iglesia son tomados para su obra. Y luego en el 3, impresionante esto, que a pesar de que ya Dios había hablado, seguían ayunando y orando. Y se les imponen las manos y les despiden. Importante hacer hincapié en esto, que dice: Bernabé y Saulo son enviados por la iglesia. Eso es muy importante porque hay un orden dentro de todo. Es como que una persona es llamada y se desliga desde su congregación y sale, ¿no? Al final del capítulo 14 más adelante vamos a ver cómo Bernabé y Saulo luego vuelven a la iglesia y reportan todo lo sucedido. Entonces, esto es más que nada para decir que hay un orden dentro de los llamados. ¿Qué hacen? Primero se van a Chipre, me dice que descienden a Seleucia, que es un puerto, y de allí navegan hasta Chipre, que es una isla. Más adelante vamos a ver toda la geografía de lo que se nos habla en este capítulo. Llegan a Salamina y anuncian la palabra de Dios. ¿Qué hacen primero Bernabé y Saulo? Van y predican primero a la sinagoga. O sea, vemos que aquí también hay un orden, tal como Pablo lo explicita en Romano. Primero van a los judíos, luego van a los gentiles. Más adelante vamos a ver cómo sucede este cambio, pero es importante recordar que primero van a la sinagoga, que van a predicar a los judíos. ¿Y qué sucede? Perdón. Había una persona que quería oír de Jesucristo, que era el procónsul, Sergio Paulo. Un procónsul era un gobernador, una persona que tenía una autoridad delegada de parte del Imperio Romano, y la ejercía en esta isla, que era Chipre, que era un lugar estratégico, donde iban
desembarcaban barcos, etc. Habían varios fuertes, y claro, una de las personas encargadas era Sergio Paulo. Y esta persona quería escuchar la palabra de Dios. Pero aparece una persona que se llama Bar Jesús, que traducido significa hijo de Jesús o hijo de Josué. Lo explico porque más adelante Pablo lo llama hijo del diablo, que ahí se entiende. Pero aparece esta persona que era un falso profeta, dice la palabra, si no me equivoco, que comienza a ser contrario a la predicación de Pablo. Dice, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. ¿Qué sucede? Querían oír la palabra de Dios, y Elías, que traducido es Bar Jesús, la traducción de Bar Jesús al griego, Elías se le opone. ¿Y qué hace Pablo? Pablo, la palabra dice que en el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, él dice que está lleno de Satanás y que va a quedar ciego. Y nada, ocurre tal como Pablo lo describe, y debido a eso, Sergio Paulo cree. Dice en el versículo 2, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros se arribaron a Pergue, de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga, un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Saí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, aquí está lo que hablábamos al principio. Juan Marcos abandona el viaje misionero. Aún no se puede decir a ciencia cierta por qué causa fue. Pero sí hay que decir que justo en la zona a la que llegan, que es esa parte de Pergue, una zona montañosa en donde había ladrones, muchos caminos eran peligrosos. Entonces puede que por la dificultad se haya devuelto hacia Jerusalén. Pero claro, esta es mera especulación. Lo que decimos de los viajes de Pablo es por lo que él mismo ha escrito en Gálatas. De por sí un adelanto, esta zona a la que están, que ya es Turquía, viene siendo parte de la iglesia de los Gálatas. Y claro, Pablo da cierto registro y claro, cuenta que justamente durante ese viaje misionero fue un poco complejo. Entonces Juan Marcos abandona el viaje misionero. ¿Por qué? Puede ser por esto que les digo, pero no es a ciencia cierta. ¿Qué sucede? Llegan a Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía es distinta a la que describimos a la Antioquía de Siria, desde donde son enviados. Si bien ambas pertenecen actualmente a Turquía, hay que recordar que antes era Antioquía de Siria, que es de donde salen enviados Bernabé y Saulo, junto con Juan Marcos, y ahora llegan a otra Antioquía, esa Antioquía de Pisidia. Más adelante vamos a ver todos estos detalles en un mapa. ¿Qué sucede? Llegan a la sinagoga, y es impresionante porque las mismas personas le dicen, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, por favor hablen.
Esto en el versículo 15 dice: varón hermano, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, ¿qué hace Pablo? En el versículo 16 vemos que se pone de pie. Acá en la Reina Valera dice: entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo. Y ahí comienza a dar un discurso. ¿Qué hace? Comienza a hablar de la historia de Israel. De una u otra manera, tiene mucha relación con los discursos de Pedro y de Esteban. El de Esteban con mucha mayor claridad. Recordamos que Pablo estuvo presente en ese discurso. Y vemos que Esteban recorre casi toda la historia de los judíos, partiendo por Abraham, luego José y luego Moisés. En este caso también hace alusión al rey David, tal como lo hace Pedro en sus discursos. Lo que hace es recurrir a la historia. En el fondo se está identificando con el pueblo y está explicando desde un contexto histórico y profético sobre la venida de Jesucristo. Aquí menciona, por ejemplo, el 18 por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Habla del rey Saúl, del rey David, y así va desarrollando el discurso. Dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador, a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Aquí vemos que luego del trasfondo histórico, en el versículo 23 dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvación a Israel. Luego de dar un contexto, luego de hablar de la historia y las profecías, expone a Jesucristo. También le habla de Juan el Bautista, de que aún Juan el Bautista predicó de Jesucristo. Ese Pablo recuerda que aún Juan el Bautista anunciaba a Jesús. Él decía: yo no soy el Cristo, pero hay uno que viene después de mí. Luego el 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Claro, eso va primero al pueblo judío, insistimos en esto, también es la misma forma en que Pablo iba a predicar, y en él se cumplen las profecías. En él está el cumplimiento. De alguna manera Pablo se hace parte con el linaje de las personas que estaban allí y les expone a Cristo. Pero claro, el mensaje no termina allí, sino que luego sigue con la resurrección, dice: pero Dios le resucitó de los muertos. Versículo 30 de la Reina Valera dice: mas Dios le levantó de los muertos y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ahí es el último punto: Jesús se presenta a los discípulos. Recordemos que Pablo no estuvo en ese momento cuando Jesucristo se apareció a las personas, físicamente, ¿no? Sabemos que en Hechos 9, Jesucristo se le aparece a Pablo en espíritu. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David.
Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Aquí, luego de que Pablo expone todo esto, les da una solución. Dice, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y se proclamaba estas buenas nuevas a ustedes, esto en otra versión. Y aquí Pablo sigue con su discurso citando mucha escritura de la Septuaginta, del Antiguo Testamento. Dice, bueno, el versículo 33, para eso cita el Salmo 2:7, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, y entra al Salmo 2:7, dice, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Luego en el 34, cita Isaías 55:3, dice, os daré las misericordias fieles de David. Y sigue en el 35, dice, por eso también dice, también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y cita Salmo 16:10. Y vemos que Pablo es bastante consistente en demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo. Aquí hace una distinción porque para ese entonces se creía que David no había visto corrupción, pero entendemos por medio de la palabra que no es así. Claramente no fue así, sino que él sí vio corrupción, pero Jesucristo no vio corrupción. Sabemos que en él no hubo pecado, más que el que tuvo que soportar o sea, más que nuestro pecado. Dice, versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Solamente en él está el perdón de pecados. También Pablo sigue aclarando que por medio de la fe en Jesucristo está la salvación y no en la ley de Moisés. Eso lo dice el 39. Dice que todo aquello, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y luego Pablo finaliza este discurso citando a Habacuc 1:5. De hecho, le hace una advertencia, le dice, no vaya a ser que terminen como estas personas. Y habla de Habacuc 1:5, que sí es una profecía un poco fuerte, pero un anuncio. Y de hecho pasó, muchas personas no creyeron cuando se les hablaba de Jesús. Dice, mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Sabemos que fue así, y sigue siendo así. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí,
nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas de los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Que luego, dado este discurso, muchos judíos y prosélitos piadosos del judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Qué provocó esto? Que los judíos que estaban en ese lugar se llenaron de celos, en Antioquía de Pisidia, se llenaron de celos. Entonces, debido a esta revuelta, debido a todo esto que había sucedido y que ya habían hablado y que algunas personas sí habían creído, que anuncia a Pablo y Bernabé y dicen, nos volvemos a los gentiles. O sea, en el fondo dicen, ya les predicamos a ustedes, los judíos, ahora nos vamos hacia los gentiles. Esto en el versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y luego cita una escritura, que es Isaías 49:6, esto para el versículo 47, que dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Y nada, aquí los gentiles quedaron maravillados porque a través de la escritura se daban cuenta que Dios los tenía pensado hace mucho tiempo. Acá le puse los gentiles creen, pero en verdad igual queda corto frente a lo que describe el versículo 48, que dice, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué sucede? Luego de que muchos creyeron, tanto judíos como griegos, y los gentiles, haciendo la distinción que también había en griego y romano y de otras nacionalidades, los judíos organizan un complot, mueven sus influencias sobre, acá dice la palabra mujeres piadosas, y distinguidas, que tenían influencia sobre Chipre, perdón, sobre Antioquía, y hacen que se les expulse. Entonces son expulsados de Antioquía de Pisidia, se van hacia Iconio, son el versículo 51, no antes de sacudir el polvo de sus pies. Recordemos la instrucción que le daba Jesucristo cuando los mandaba de dos en dos. Y finaliza con el versículo 52, que es notable, dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y se refiere a los discípulos de Antioquía. A pesar de la persecución, a pesar del contexto, aún así los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí está el mapa que les decía. Bueno, aquí está Jerusalén, aquí está Damasco, donde se convierte Saulo, toda esta parte del Líbano, pero la iglesia de Antioquía de Siria, que es esta zona de aquí, se encontraba ahí. Entonces descienden a Seleucia, que es donde estaba el puerto. Desde el puerto llegan a la isla de Chipre, primero van hacia una ciudad que se llama Salamina, luego atraviesan la isla y llegan a Pafos. Recorren unos cuantos kilómetros y llegan hasta Pafos, unos 100 aproximadamente, un poco más. Pafos hasta el día de hoy se sigue llamando Pafos, Salamina tiene otro nombre. Desde Pafos navegan hasta Atalía, que es donde llegan, desde Atalía se van a Pergue, desde Pergue se van hasta Antioquía de Pisidia, que es donde suceden todos estos hechos. Aquí creen muchos judíos y griegos, y ahora cuando son expulsados se van hasta Iconio. Luego lo de más adelante lo vamos a ver en el capítulo 14.
Y esto representa, bueno, aquí abajo está Egipto, aquí se encuentra Israel, el Líbano, todo esto es Siria, esta zona, bueno, pues de aquí por arriba es Turquía, y toda esta zona es Turquía. Todas estas ciudades que están visitando, tanto Perga, Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, son los lugares donde se considera la palabra, acá dice, Galacia. Aquí se encuentran los Gálatas. O sea, la zona de Galacia del Sur es donde se funda la iglesia de los Gálatas. Se funda en este viaje misionero que hace Pablo y Bernabé. Y luego las epístolas o sea, las cartas que Pablo le iba escribiendo a los Gálatas, a esta zona. De hecho, de aquí también se convierte Timoteo. Se dice que era oriundo de Derbe. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Para el próximo video es necesario leer Hechos 14 y seguir pidiéndole al Espíritu Santo nos revele su palabra.